Buenas tardes de nuevo. Ahora tenemos con nosotros a Isabel Melero Muñoz, que nos va a hablar sobre los procesos judiciales que se derivan de la vinculación patrimonial, ¿no? En relación con el mayorazgo y su relación con los vínculos familiares. Hoy la cuestión va de pasiones también, porque yo creí que iba en lo de la peste de Jesús Barbero y vamos a hablar más bien de enfermedades y tal, que se ha hablado, pero al final ha derivado en cuestiones más candentes. Y claro, siempre que hay bienes de por medio, hay herencia y hay herencia de mayorazgo, y siempre que hay familia, pues siempre al final hay pleito, ¿verdad? O por lo menos en buena medida. Bueno, Isabel Melero Muñoz es de su alma mater en la Universidad de Sevilla, donde cursó también el máster de Estudios Históricos Avanzados en Historia Moderna. Sus investigaciones precisamente doctorales se han centrado en la institución del mayorazgo y la conflictividad que se ha derivado de ella, tanto a nivel internacional como nacional. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Estudios Hispánicos en la Universidad de la Sorbona, donde ha estado recientemente, ¿verdad? Que cuando me puse en contacto con ella, dice, bueno, no puedo todavía porque estoy todavía en París, pero ya ha vuelto, ya ha regresado al mundo no digo de los vivos, sino de los sevillanos, por lo menos, y actualmente trabaja como profesora de esta especialidad, Historia Moderna, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, que de hecho creo que tiene aquí algunos de sus alumnos, ¿no? que son fans de sus clases y no contentos con haberla oído antes, pues han venido otra vez para acá. Se ve que es muy buena. Vamos a comprobarlo. Muchas gracias, Isabel. Ahora, muchas gracias a todos. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de mi compañero que me ha antecedido en el uso de la palabra, y tengo que agradecer a Braulio la generosa invitación a participar en este ciclo de conferencias, y además manifiesto mi profunda alegría de que se celebren estos ciclos de conferencias tan importantes para dar a conocer estos archivos y acercar la historia también. Si me lo permiten, ya que Braulio lo comentaba, mando un agradecimiento especial a mis alumnos que han tenido la gentileza de asistir y la santa paciencia no solo de escucharme una vez hoy, sino dos, así que le agradezco también la asistencia. Y para mí estoy sumamente alegre y es un honor estar aquí porque, como decía Braulio, yo he realizado mi estancia de la tesis aquí, en estas salas. Aunque he consultado otros archivos, el gran corpus documental de mi tesis doctoral lo conforman, por un lado, los protocolos notariales de Sevilla, donde he tenido que buscar, ya sabemos cómo funcionan aquí los oficios, ¿no? Página por página, estas fundaciones de mayorazgo, y también, fundamental, los pleitos, los expedientes judiciales que se conservan en la Real Audiencia de Sevilla, que tuve para mi tesis la oportunidad de consultar todos los pleitos de mayorazgo que se conservaban en todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, los cuales me han dado tantas alegrías como ahora veremos, porque ofrecen una información sumamente interesante. Pero antes de abordar estos casos, en los que también hablaremos de pasión, como ya se adelantaba, no quiero sino dejar de mencionar cuáles son las principales fuentes para el estudio del mayorazgo. El mayorazgo, al ser una institución, es fundamental acudir a la legislación. Por ello, las leyes de toros son fundamentales, pues son con este cuerpo legislativo cuando el mayorazgo adquiere carta de naturaleza, es cuando el mayorazgo se institucionaliza. Pero si solo nos atendemos a estudiar la legislación o el funcionamiento jurídico del mayorazgo, nos podemos llevar una imagen distorsionada de cómo funcionaba esta institución. Tenemos que recurrir a las fuentes, a la praxis documental, para poder conocer mejor cómo funcionaba la institución del mayorazgo y el proceso de la vinculación de bienes, porque una cosa es la teoría y otra cosa la práctica documental. Analizar estos documentos nos va a permitir desmitificar algunos aspectos de una imagen que tenemos del mayorazgo. Y os pongo algunos ejemplos y luego insistiremos en ello. En primer lugar, tenemos una imagen muy masculinizada de la institución, el mayorazgo, para el varón primogénito, no siempre, y hoy hablaremos aquí del protagonismo de las mujeres en un espacio de poder como eran los mayorazgos. Otra imagen de una rigurosidad en el que los herederos del mayorazgo tienen que ser legítimos, no cometer crímenes. Y luego, en la práctica, vemos cómo accedían a estas herencias ilegítimos bastardos, clérigos, religiosos, pese a sus exclusiones.
Esto con respecto a la sucesión, pero es que si solo nos atendemos a la legislación y no a la práctica, nos llevamos una imagen de un mayorazgo en el que los bienes no se pueden vender, no se pueden truncar, no se puede censar. Cuando vamos a la práctica documental, vemos cómo en la práctica los bienes se vendían, los bienes se censaban a través de la mediación de justa causa, pero que al final permitían este cambio de los bienes. Por tanto, es fundamental las fuentes notariales y también las fuentes judiciales para llevarnos una imagen más clara del mayorazgo. No solo, hoy os voy a hablar de fundaciones y de expedientes judiciales y una pequeña referencia a unos porcones, que ahora veremos qué tipo de fuente es, pero para completar el estudio del mayorazgo y hacernos una visión más clara, también atendemos a la literatura jurídica, a los árboles genealógicos, a los poderes y todo tipo de documentación que nos ayuda a completar cartas de pago, cuentas de administración, pruebas de limpieza de sangre y un largo etcétera. Como os adelantaba, aunque hoy vamos a hablar de pleitos, no podemos dejar sino de mencionar la relevancia de las fundaciones. Es aquí donde se establecen las cláusulas y las condiciones que debe cumplir el heredero del mayorazgo. Las fundaciones se podían fundar por contrato inter vivo, es decir, por una escritura de fundación de mayorazgo, o bien por vía testamentaria. En los propios testamentos, el testamentario incluía por mortis causa las cláusulas de la fundación de su mayorazgo. Como os adelantaba, estas fundaciones la podemos localizar en los protocolos notariales de Sevilla, porque la fundación había que hacerla ante el escribano público. Las fundaciones de mayorazgo responden a una estructura estereotipada, un modelo tipificado que empezaba con el encabezamiento religioso que caracteriza a todos los documentos de la época. Se incluía la licencia real, es decir, la facultad que otorgaba el rey para poder fundar el mayorazgo. Y lo pongo con un asterisco porque esta facultad no siempre era obligatoria. Con las leyes de Toro, en 1505, se va a permitir fundar mayorazgo sin necesidad de licencia regia, siempre y cuando no se vinculasen las legítimas de los herederos forzosos. Esta fundación continuaba con el establecimiento del orden sucesorio. ¿Quién va a tener este mayorazgo? El orden sucesorio, además, establece el tipo de mayorazgo, que lo podemos distinguir en dos grandes grupos. Los regulares, estos son los más comunes y en los que se asiste a la cláusula de que sean preferidos los varones primogénitos frente a las mujeres, aunque éstas sean mayores en edad. En este tipo de mayorazgo, los hombres de la familia tienen preferencia, pero preferencia no significa exclusión de las mujeres. De hecho, cuando faltaban varones de la familia, éstas van a litigar y van a tener numerosos mayorazgos. Luego, por otro lado, tendríamos un conjunto de mayorazgos irregulares de distintos tipos, en los que destacan los de masculinidad pura, en los que el fundador sí establece la exclusión directa de mujeres o de sus hijos, también los contrarios, los mayorazgos de feminidad. Mayorazgos exclusivos para mujeres y los hijos y las hijas de las mujeres, mayorazgos de segundogenitura o mayorazgos electivos en los que cada poseedor en su tiempo elige al siguiente sucesor. Esta escritura de fundaciones continúa con los bienes que se vinculaban. En un mayorazgo, como sabemos, se podían vincular todo tipo de bienes, propiedades, sobre todo bienes muebles, bienes inmuebles, títulos nobiliarios, oficios y también un conjunto de bienes de carácter simbólico, como podían ser galerías de retratos, joyas de la familia, que ayudaran a crear la identidad del linaje. Y cuando digo todo tipo de bienes, me refiero a todo tipo de bienes y traigo un ejemplo un tanto particular que me encontré en este archivo, en el legajo 8510, en el que Miguel Antonio Carrillo vinculaba a favor de su sobrino un rebaño de ovejas. Esto era sumamente complicado porque tenía que establecer un sistema en el que el heredero del mayorazgo tenía que ir sustituyendo las cabezas de ovejas y además el cabrío, ¿no? Pero para que veáis que en un mayorazgo se podía, en principio, vincular todo tipo de bienes. En las escrituras fundacionales también encontramos las cláusulas de exclusión y las condiciones que tenían que cumplir los fundadores. Una de las fundamentales y que siempre va a aparecer es la cláusula de las armas y apellidos. Esta cláusula por la que cada heredero, cada poseedor del mayorazgo en su tiempo, debía llevar los apellidos de la familia, del linaje, y también portar las armas y los escudos.
En las escrituras de fundaciones aparecen de manera detallada cómo eran estas armas y en algunas ocasiones tenemos la suerte, como este de protocolo notarial de Martín Suárez de Zúñiga y María de Sandoval, que dibujan el escudo de armas para que no haya lugar a equivocación, ¿no? De escudos de fundaciones de mayorazgo, este archivo contiene muchísimos de sumamente belleza. Aquí tan solo otros dos ejemplos, el escudo de los Barrera o el escudo de los Ponce de León. A continuación, las cláusulas de mayorazgo son ya interesantes y nos ofrecen mucha información para conocer las familias, porque aquí se establecen estas condiciones de exclusiones, al menos teóricas, de las exclusiones de clérigos, las exclusiones naturales, las cláusulas que van a estipular los matrimonios, fundamentales en un mundo nobiliario, ¿no?, para conservar este patrimonio y además perpetuarse. También las exclusiones de aquellos locos o mentecatos, como aparece en la documentación, incapaces para poder administrar estos mayorazgos. Y también, muy importante para la historia de la familia, a la que vamos a hablar hoy, la exclusión de los desobedientes y los ingratos, porque el mayorazgo también va a funcionar como un modo de encuadramiento social. Y ahora veremos. Y tan solo a modo de curiosidad, para que veáis el sumo celo con la que actuaban los fundadores para transmitir su patrimonio, os traigo aquí una cláusula de una fundación de mayorazgo de Francisca Méndez de Sotomayor, que realizaban en nombre de Andrés García Borrero, en el que se planteaban si iba a heredar el hijo primogénito, ¿qué pasaba si nacían gemelos? ¿Qué pasaba si nacían dos hijos de un mismo vientre? Esto también había que solucionarlo, ¿no? En este caso decía que si acaeciese ocurrir a heredar este vínculo, dos varones o hembras nacidos de un vientre, que lo haya y herede el que hubiese nacido primero. En otras escrituras de mayorazgos, al contrario, el que haya nacido después, porque se entendía que el primero había sido fecundado, ¿no? Y en otras ocasiones se decía simplemente que era a voluntad de la madre y la matrona, pero que estableciese quién era el hijo primogénito, porque la primogenitura es fundamental también en este mundo de los mayorazgos. Pero además de que estas cláusulas son estereotipadas y tipificadas, ya en las fundaciones de mayorazgo observamos algunas condiciones que nos representan las convicciones o las preocupaciones más personales de los fundadores. Y pongo algunos ejemplos. Aquí tenemos la fundación del mayorazgo de Roque de Bárcenas, que se muestra a lo largo de su fundación sumamente preocupada por la educación de sus herederos. En una de las cláusulas decía que tuviesen el cargo y la obligación todos los poseedores de pagar en cada año para siempre 30 ducados de vellón a un maestro de primeras letras que enseñe a leer, escribir y contar. Pero esta precisa obligación de rezar, esta precisa obligación también implicaba lo que implicaba, ¿no?, el mundo, la trascendencia, el más allá, como antes comentaba el compañero, rezar un Padre Nuestro y un Ave María todos los días de escuela en nombre de mis padres, hermanos, abuelos, ascendientes y descendientes. Preocupación por la educación, pero también preocupación por la salud. Otra fundación en este archivo de Andrés García Borrero, que hace en Villaverde del Río, dice que estaba muy preocupado por el socorro y el alivio de los enfermos de uno y otro sexo. Por entonces, cuando funda el mayorazgo, había un hospital en la villa, pero que tenía algunos problemas de gestión, y dice que en el caso de que no hubiese salas separadas, que se funden, que se paguen con el dinero del mayorazgo, y además que en ese hospital tengan el cuidado de hacer la comida a los enfermos, de hacerles las camas y asearlos, administrarles las medicinas a tiempo, según lo ordenara el médico, el cirujano, y cuidando a la elección de estas personas virtuosas y caritativas para que con el más celo y compasión asistan al cuidado de los enfermos. Decía que estas personas tenían que ser 2 casados a quien se les daba casa de habitación y 100 ducados de salario de cada año. Dentro de estas preocupaciones por la salud, en la propia escritura de fundación de mayorazgo, el fundador establece un dinero para pagar al médico y al cirujano para que asistan del cuidado necesario a visitar a los enfermos por la mañana y por la tarde, para que no experimenten los daños en lo que hagan en lo espiritual y en lo temporal. Con lo cual, ya estamos viendo cómo las escrituras de fundaciones nos ofrecen una primera ventana para conocer las convicciones más personales de estos fundadores, las preocupaciones. Pero es que las fundaciones ya nos transmiten
el conjunto de estrategias familiares, porque ya solo con nombrar a un sucesor se sitúa a los miembros de la familia en una u otra posición más favorables. Y no solo situarlos, sino también los silencios. Cuando no se nombra, los silencios dicen mucho, ¿no? Están cargados de significado. Si no se nombra a cierto familiar, nos permite saber que algo ocurre o que algo ha sucedido. En este sentido, también podemos rastrear enemistades o posibles rencillas entre las familias. Os traigo un ejemplo de la Fundación de Mayorazgo de Andrés Corbet, que crea un mayorazgo en beneficio de su hermano, en primer lugar, porque no tenía hijos, pero dice que mientras que su hermano esté casado con doña Mariana de Cea, su mujer que al presente tiene, todo lo que rente el mayorazgo no se lo lleve de beneficio, sino que lo haga en aumento del dicho mayorazgo. Pero esto que solo se entienda durante el dicho matrimonio y no más, porque después del matrimonio su hermano podrá gozar libremente de la renta del mayorazgo, ¿no? Esto ya nos da unas pistas sobre las posibles rencillas familiares que podía haber, estas enemistades entre la cuñada y el fundador del mayorazgo. Pero a lo que le vamos a dedicar mayor atención, aunque las fundaciones son fundamentales, es a estos expedientes judiciales. Dada los beneficios socioeconómicos que implicaba el mayorazgo, se va a generar unos altos niveles de litigiosidad, una conflictividad que va a afectar al seno de la familia. Son muy conocidos los pleitos sucesorios, pero no son los únicos. También va a haber muchas reclamaciones de los hermanos por las dotes y los alimentos. Estos hermanos que eran privados de la herencia principal. Aquí os traigo también un ejemplo de un pleito que ya se esperaba que hubiese, ¿no? Decía el fundador, porque se excusen pleitos y diferencias que suele haber entre los poseedores de los mayorazgos y sus hermanos en razón de alimento, ¿no? Era una cosa que era muy común. En este caso, el fundador lo que hace es establecer previamente la obligación de que cada fundador entregue una cantidad de ducados a sus hermanos, para así evitar posibles pleitos, aunque ya os adelanto que no lo conseguían y el pleito iba a tener lugar. Pero son fundamentales los pleitos sucesorios, a los que le vamos a dedicar más atención, pero no los únicos. También el mayorazgo va a generar una conflictividad que va a permear las barreras familiares y va a afectar a la sociedad. Va a haber pleitos entre propietarios de mayorazgo por la defensa de sus propiedades, pleitos entre arrendatarios de las propiedades y los propios poseedores de los mayorazgos, o pleitos entre administradores de los bienes y poseedores, o pleitos entre acreedores y poseedores de mayorazgo, ¿no? El mundo del mayorazgo, el universo conflictivo, no solo se va a limitar a la barrera familiar, sino que también va a afectar a otras esferas de la vida social. Y cuando había un mayorazgo y la transmisión de ella, decía en una de las fundaciones, entre la familia, se esperaban pleitos y gastos mucho en razón de los bienes y herencia de mayorazgo, que es esto lo que daba título a mi ponencia. Antes de entrar a hablar de todos estos conflictos, os quiero presentar los expedientes judiciales, una fuente fundamental que contiene muchísima información, no solo del pleito, sino información de otro tipo de interés para diferentes estudios. Podemos distinguir, por ejemplo, en primer lugar, entre los documentos probatorios. Esto quiere decir, los documentos que sirven para el pleito. En el caso de los mayorazgos aparecen siempre las fundaciones, pero también fe de bautismo, fe de funciones, capitulaciones matrimoniales, árboles genealógicos. Un expediente judicial, por supuesto, está compuesto de estos documentos jurídicos, poderes, exposiciones, peticiones, sentencias definitivas, pero también, muy interesante, de los interrogatorios, de las diligencias y de las probanzas. Esto nos permite dar voz a los protagonistas de los conflictos y a los testigos. Podemos conocer sus testimonios y, además, nos permite analizar la red clientelar de los pleiteantes, porque no era lo mismo un testigo con fe pública y fama que otro. En estos expedientes judiciales también tenemos documentación de tipo económica, informes de administración, cartas de pago, arrendamientos y otros documentos sumamente interesantes, que es lo que yo denomino como los informes de los profesionales. En un pleito tienen que intervenir
profesionales. Por ejemplo, si se está litigando sobre una propiedad, son fundamentales los informes de los alarifes, de estos albañiles, de los maestros carpinteros. Si se está juzgando algún tema de salud, intervienen y hay informes de los médicos. O si hay cuestiones de falsificación genealógica o posibilidades, llaman a maestros de primeras letras para que investiguen la caligrafía. Y también en estos pleitos se median mapas y planos que son fundamentales. Ahora vuelvo sobre esto. Pero tenemos aquí estos planos que dibujaban estos veedores de tierras que son mandados al lugar de los pleitos y que dibujaban, ¿no? Aquí tenéis uno de la Real Audiencia de Sevilla en el que se indica el terreno litigado. Otros sobre aranzadas de olivo, en el que aparecen sumamente detalladas cuánta poseía el poseedor del mayorazgo, o algunos de suma belleza, como este, ¿no? Casi pictórico, en el que atrás en la leyenda indicaba las tierras que pertenecían al mayorazgo. En ocasiones, en los pleitos, en los expedientes judiciales, podemos encontrar unos documentos que son porcones. Reciben este nombre haciendo referencia a las conjunciones de las palabras por, con, es decir, por fulanito de tal, con fulanito de tal, que hace referencia a las partes enfrentadas. Estos documentos son de suma riqueza también para conocer este mundo conflictivo. Nos permite acercarnos al pleito, analizar los puntos de fractura y los discursos que va a utilizar cada litigante. Es ahí donde podemos ver la mentalidad y los propósitos, porque los porcones no tenían otro fin que crear una opinión pública favorable e incluso convencer al tribunal, al juez, ¿no?, de que la balanza de justicia se inclinase a su favor. Son muy numerosos porque no requerían licencia de impresión y en ocasiones aparecen en los propios expedientes, pero si no, lo podemos encontrar en diferentes fondos. El gran fondo de porcones está en la Biblioteca Nacional de España, que hay numerosísimos porcones casi no consultados por los historiadores. Los historiadores del derecho sí que lo han utilizado por su funcionamiento, pero desde la historia social apenas se ha utilizado y es una gran fuente. Y además tenemos aquí otro fondo muy próximo. El fondo antiguo de la Universidad de Sevilla contiene numerosos porcones de diferentes pleitos e incluso algunos digitalizados, lo que facilita su consulta. Además, es muy interesante analizar la simbología de los porcones, porque, como comentaba el compañero, los religiosos, ¿no?, la vocación divina es fundamental. Pleitos terrenales, disputas terrenales por las herencias, pero sin perder esta mirada a lo espiritual, ¿no? Y estos porcones aparecen decorados con imágenes religiosas que se pueden tener simbología con el mundo judicial. Muchos arcángeles San Miguel, representante de la justicia, con sus balanzas, ¿no?, también, y numerosas familias o padre, hijo, que bien podía representar al fundador del mayorazgo y al hijo predilecto que va a heredar. Con lo cual, estos expedientes judiciales son fundamentales y son los que nos abre una ventana privilegiada para conocer las relaciones familiares. Y ahora voy a pasar a la segunda parte de mi intervención, en la que os voy a mostrar algunos casos especialmente llamativos que me he encontrado en este archivo. Uno sobre un pleito de desobediencia e ingratitud. Se trata de un mayorazgo que poseía Nicolás de Toledo, un gran oligarca de Sevilla, y su hijo, Miguel de Lich, le solicita que se le pague una cantidad de dinero como inmediato sucesor del mayorazgo. Pero su padre se niega porque dice que el hijo había sido desobediente e ingrato, que lo había tenido que apartar de sus casas y que, por tanto, no le iba a entregar los alimentos. En esta circunstancia, el hijo va a poner una demanda judicial y ahí va a tener lugar el expediente judicial que va a sacar a relucir todos los secretos y entresijos de la familia. En primer lugar, descubrimos que Nicolás de Toledo tenía una situación familiar sumamente compleja. Tenía una mujer que estaba enferma, aparece en la fuente, de demencia y furiosidad, a la cual cuidaban sus dos hijas, de la que ahora hablaremos, Antonia y Teresa, junto a dos sirvientes asalariados. Descubrimos también, gracias a este expediente, que su hijo menor estaba mentecato, lo cual tampoco podía ayudar en la familia,
y que el propio Nicolás de Toledo, el poseedor del mayorazgo, había estado enfermo de perlesía y otros males de los que debía reponerse, ¿no? Todo esto se descubre gracias a esta información del expediente judicial. Cuando tiene lugar el inicio del proceso, Nicolás de Toledo dice que su hijo no le era obediente a sus preceptos y excusaba el mal ejemplo a los hermanos, que no lo debía admitir en su casa por inobediente e incorregible, y otros motivos que se reserva por no haberse atrevido a manifestarse el mismo don Miguel. Pero inmediatamente se haya implicado y convencido, y hay motivos reservadamente de gravedad, por lo que se vio el padre a castigarlo, a separarlo de la familia y castigarlo con benignidad antes que la Real Justicia lo hiciera de oficio. Y reconociendo de presente la ninguna enmienda y arrepentimiento, no le es permitido recogerlo en su casa para que transmita a sus hermanos, como decía, inquietud, mal ejemplos y otros inconvenientes que deja considerar y están reservados. En un primer momento el padre se muestra cauto, pero como el expediente judicial, por suerte, va a continuar, veremos finalmente cuáles eran las actuaciones de este Miguel de Lis que hace que se separe de la familia. Pero antes vamos a darle la palabra al propio protagonista, a Miguel de Lis, que dice que le responde a su padre que, aunque en los primeros años de su juventud hubiese caído en los defectos que son disimulables en la edad, sin embargo, no había incurrido ni en amancebamientos, ni en hurtos, ni en embriaguez, ni en la solicitud de malcasarse, ni en los otros vicios que no solamente se oponen a Dios y a la buena crianza, sino también a las circunstancias de su nacimiento, estamos hablando del mundo nobiliario. Y por eso no se le notará haber faltado a la obediencia y respeto de su padre, He tenido algunos problemas, pero no es suficiente para que se me separe de la familia, decía Miguel de Lis. Pero ya conforme avance el proceso judicial y van a declarar las propias hermanas, una de ellas que declaraba que tenía a su madre con furiosidad y demencia que padece, decía que ellas eran las que tenían que aguantar este trabajo molesto de cuidar a la madre, que era tan extremo que en algunas ocasiones, por no haber acudido gente rápidamente, tanto a la testigo como a su hermana, su madre la había ahogado y en otras había estado padeciendo de los bocados que dicha su madre les había tirado. Todo esto dimanada de la vehemencia que padecía su madre. La otra hermana continuaba y decía que si su hermano volvía a la casa, dejarían de cuidar a su madre, pese a las dificultades. ¿Por qué? Por no poder sufrir el genio tan intérprito de dicho su hermano y aún haberle en muchas ocasiones maltratado de palabra y obra. ¿Qué más hacía este Miguel de Lis? Salía de sus casas y venía a recogerse a deshoras de la noche, y esto tal cual pues lo ejecutaba una vez que las puertas estaban cerradas y ya estaba recogida la familia al descanso. Y les había dicho el Miguel con instrumentos que tenía para ellos, las abría, entraba a hurtadillas y las dejaba abiertas. Con este motivo, la testigo, como su hermana y su familia, tenían que estar con el cuidado para volver a cerrar dichas puertas, lo que habían tenido que ejecutar en muchas ocasiones. Y asimismo sabía que su hermano le había pedido con diferentes engaños algunos reales a gente del pueblo, lo que el padre había tenido que satisfacer. Y además el hermano todo lo que encontraba en las casas de dicho su padre lo tomaba y desaparecía. Aunque no voy a insistir más en estas actuaciones de Miguel de Lis, ya además su padre lo intenta que se reforme mandándolo vivir con un clérigo, al cual acaba robándole la ropa y tiene que volver porque se disfraza y le hace burlas. Luego, además, lo manda a la Guardia Real, pero tampoco es allí bien tenido y tiene que volver. Pero toda esta situación, además de ver la complicada relación familiar que se teje, nos permite analizar otros aspectos de la familia, y es la caída en desgracia de Nicolás de Toledo, un hombre notable. Por esta circunstancia, decía que no tiene su parte rentas mayorazgadas de patronato ni bienes libres que poder dar por alimentos a su dicho hijo Miguel. Ni siquiera tenía para costearse el pleito,
porque tenía que mantener a él mismo, tenía que mantener a su mujer enferma, a sus 2 hijas doncellas y a un hermano menor, el que decíamos que estaba mentecato, que no puede ni debe salir de casa a ganar el alimento, ¿no? Entonces decía que su hijo, Miguel, que sí que podía hacerlo porque tenía más de 27 años, era robusto y sin enfermedad interior, debe ser obediente a su padre, cumplir con Dios y las leyes humanas, aliviar en lo posible a sus padres, no perjudicar a sus hermanos y ganar el alimento diario. De hecho, decía Nicolás de Toledo que había tenido que vender bienes para poder sufragar estos gastos, y esto además se comprueba a través del testimonio de otra de las hermanas, que dice que su padre se había visto tan pobre que no tenía ni aún para comprar lo preciso para la manutención de su casa y familia, falta de cosechas, y lo gastado se le hallaba en las prolijas y continuas enfermedades del susodicho, con lo cual precisó el vender las alhajas de plata que había, un reloj y las hebillas de dicho su padre que traía puesta en los zapatos como homenaje de su casa. También tuvo que vender un cuadro, bufetes, sillones, velones, incluso la cama en la que dormía, todo en parte para sufragar la necesidad, todo lo cual sabe por haberlo visto y pasear por su mano el tiempo de la venta. Con lo cual, aquí vemos un primer caso de un pleito sobre desobediencia e ingratitud que nos permite introducirnos, radiografiar cómo eran estas relaciones personales y cuál es el destino de los miembros. Pero ahora voy a hablaros de otro sumamente interesante que tantas alegrías me dio leyendo este expediente judicial en la sala, porque es un pleito sumamente interesante, protagonizada por una mujer fuerte, María Díaz de Florencia, que había heredado el mayorazgo de su abuelo, Gabriel Díaz de Florencia. María era la titular del mayorazgo y, como tal, la administraba junto con su marido, pero tras fallecer su esposo, su yerno, casado con su hija, Violante, quiere hacerse con la gestión del patrimonio del mayorazgo, porque no quería permitir que su suegra lo gestionase, pero ella no lo va a permitir. Se va a llevar a cabo un expediente judicial que no solo nos ofrece información sobre esto, sino otros pleitos paralelos que va a llevar María Díaz de Florencia y unas informaciones sumamente interesantes en las que vamos a hablar a continuación. María Díaz de Florencia, a la que su yerno decía que padecía locura por la mucha edad que tenía, que cifraba en más de 60 años, no estaba apta para gobernar y administrar las rentas del mayorazgo. Y en este sentido se forma un juicio que va a tratar de demostrar la incapacidad mental, la incapacidad de razonar de María Díaz de Florencia. Uno de los aspectos que se señala es que María Díaz de Florencia decía muchas tonterías e infortunios, como aparece en la documentación, como que en la ciudad de Sevilla se labraban monedas falsas, lo cual ya hoy sabemos los historiadores ni era tanta tontería ni tan infortunio, no era más bien la realidad, ¿no? Pero muy interesante también cómo la relación que mantiene con su esclava, Serafina, va a poner en tela de juicio la capacidad de María Díaz de Florencia. Una de sus amigas, que declaran en el juicio, Ana Deza, decía lo siguiente: le ha oído la testigo hablar otros muchos más disparates, por donde se reconoce y tiene por cierto que es incapaz de juicio. Dice, ¿por qué? Porque asimismo ha visto este testigo que una esclava llamada Serafina gobierna y manda a la dicha doña María Florencia, dándole muchas voces, y asimismo ha visto que la dicha esclava ha salido desde por la mañana y no la ha visto venir a la casa de la dicha su ama hasta las 3 de la tarde, y luego que come vuelve a salir y no la ha visto venir hasta la oración. Y esto lo sabe la testigo por haberla visto y que muchas veces se queda a comer en la casa de dicha doña María Florencia. Y ha visto que es María de Florencia la que hace las haciendas de la casa que había de hacer la dicha esclava. Por tanto, se da esta imagen de que la esclava gobierna y controla a María Díaz de Florencia, y de hecho encontramos una referencia a un pleito criminal
se va a tener por la vía criminal por un encuentro entre María Díaz de Florencia y la esclava y el marido de la esclava. ¿Qué sucede en el dicho pleito? Declaran, ¿no? Dice, el dicho negro llevó a la casa de la dicha doña María de Florencia y Guzmán 2 marranos a guardar, para matarlos y librarlos en dichas casas, y la susodicha no quería. Pero el dicho esclavo y la esclava le dieron un arrempujón y la echaron en el suelo, poniéndole una rodilla en el pescuezo el dicho esclavo y diciéndole que le había de matar y pegar fuego a la casa si no le daba libertad a su mujer. Este acontecimiento tiene lugar en este pleito criminal, a la que le piden declaración a la propia María Díaz de Florencia sobre qué sucedió ese día. Ella, en un primer momento, dice nada, porque se dicen tantas cosas, quería quitar importancia al asunto, pero al final le insiste en la importancia que tenía que declarase, que testificase, y ella acaba por confesar que vinieron con los cerdos a su casa y que ella le dio con un paño al negro. Y la negra le dio al negro un reempujón, es decir, ella defiende a su esclava. Pero el negro me dio a mí otro en un brazo y caí o no caí, mas no caí, decía en su testimonio. Y es verdad, decía ella, que la negra esclava regañaba mucho y aquel día daba muchas voces. Pero cuando le piden que qué quiere que castigo, que se le imponga a su esclava, ella dice que mejor que la negra tráigase a mi casa, que es buena mujer. Dice, además, guisa muy buen peso de menudo, aunque yo no lo pruebo. Pero además, lo que más le lleva a traer a María Díaz de Florencia a su casa es que tiene un hijo pequeño, al cual, dice María Díaz de Florencia, lo quiero mucho y lo estoy enseñando para que pueda ser clérigo o fraile. Esta relación de María de Florencia con su esclava, Serafina, es utilizada en el juicio como una muestra de su flaqueza de juicio, de su debilidad moral. Pero no solo, en realidad lo que vemos es que María Díaz de Florencia es una mujer de fuerte carácter que va a defender sus intereses y su patrimonio y que no estuvo dispuesta a que hombres de la familia gestionasen en su nombre los bienes que le pertenecían. No voy a hablar, pero muestra de su carácter también, aparte de este pleito criminal, de este pleito que estoy hablando, tiene lugar otro pleito por la vía eclesiástica en el que a María Díaz de Florencia la casan otra vez y ella no quiere otra vez estar en matrimonio y acaba por denunciar y pedir la nulidad del matrimonio acusando a su marido de impotente. Al final no consigue demostrar la impotencia de su esposo, pero sí que consigue divorciarse y gestionar su patrimonio ella sola. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estás gestionando el patrimonio sin un hombre al lado, van diferentes personas de su ámbito a recomendarle que sea un hombre, preferiblemente su yerno, el que gestione las haciendas. Pero mirad cómo responde María Díaz de Florencia. Dice la diligencia, habiendo llamado a la dicha casa, salió la susodicha a una ventanilla del zaguán, a la cual se le dio recado, y dijo que tenía su merced que mandarle, y que si iba parte de don Álvaro Pacheco, este es el yerno, que le dijese porque ella no debía nada a nadie, porque ella pasaba con sus haciendas como podía, y que no echaba nada por ahí, y que si su merced venía de parte de Álvaro Pacheco, dijese lo que quería, y que si lo que quería Álvaro Pacheco era ser administrador de su hacienda, que entendía muy mal, porque sería para comérselo todo. De hecho, decía, le responde el escribano al que habían mandado para tomar la diligencia, que si acaso entrase en el manejo de la dicha hacienda don Álvaro, sería para cuidar de la hacienda como hombre inteligente. Pero ella, habiendo oído eso, dijo que el escribano si quería la administrase su hacienda, porque Álvaro Pacheco era un pícaro y que la tenía destruida. Y le preguntó el escribano que quién la había destruido, y respondió que todo el mundo. Y estando en estas razones, la dicha María de Florencia quiso cerrar las puertas, como la cerró con violencia, sin aguardar más razones. Otro testimonio que muestra el carácter de esta mujer.
Pero no el único. En otra ocasión, como ya ella se negaba a que Álvaro Pacheco, su yerno, el pícaro que quería comerse toda la hacienda que su familia había guardado durante generaciones, no quería que le administrase la hacienda, le proponen que lo administre otro hombre. Pero mirad lo que responde. Cuando se le ofrece que otro administrador sea el que gestione el mayorazgo, dice que María Díaz de Florencia se enfureció mucho, diciendo que todos eran unos ladrones y le habían comido su hacienda y que no quería nombrar administrador, por lo cual el testigo le dijo que parase, que estaba hablando con un hombre blanco, que se templase. ¿Y esto qué hizo? Pues se enfureció más, diciendo que si supiera que el testigo iba a proponerle nombrarle a él dicho administrador, no le habría abierto la puerta. Y muchas y repetidas veces le dijo la dicha María de Florencia a ese testigo que se fuese con Dios y que si volvía a su casa lo había de matar a palos. Claro, estas respuestas y negativas a que un hombre administrase su hacienda y este fuerte carácter que manifiesta durante todo el proceso judicial María de Florencia le llevan a la siguiente acusación, ¿no? Decía el testigo: habiendo oído los referidos y otras razones que el testigo no se acuerda de ellas, dijo: vámonos, que esta mujer es una loca. Y esta cuestión de acusación, de locura, no es casual y la encontramos en repetidas ocasiones cuando es una mujer fuerte la que está gestionando unos espacios de poder. Se le acusa de debilidad moral o de falta de juicio cuando es más bien lo contrario. Y os traigo otro ejemplo al que me voy a referir brevemente. Es el de Beatriz de Andino, que en este caso no era poseedora del mayorazgo, sino cofundadora del vínculo junto con su marido. Y cuando éste fallece, por diferentes circunstancias a las que me referiré ahora mismo, decide cambiar la disposición del mayorazgo y beneficiar a una rama de la familia frente a otra. Claro, pues los perjudicados dicen que Beatriz de Andino había cambiado la disposición del mayorazgo porque había sido inducida, persuadida, violentada, que estaba oprimida porque la familia la había retirado de la comunicación de otras personas, que la habían hallado llorando, muy afligida, y que había dicho que la habían engañado. De hecho, nuevamente se plantea cuál es la debilidad y todos estos engaños se debían porque esta mujer era mayor, a la que cifraban de una edad de casi 80 años, y muestran otra vez nuevamente cuáles son las muestras de su falta de juicio. Y una de ellas es que doña Beatriz, que era una mujer de notable recogimiento, de lo cual después, a lo cuyo favor se hizo a la donación, la festejaban y ella iba a bailes y fiestas, lo cual era inusual porque ya ella a su mucha edad estaba chocha y decrépita, con lo cual no estaba bien que fuese a estos bailes y estas fiestas, y era una clara muestra de la falta de juicio de Beatriz de Andino. ¿No? Aquí tan solo decía que esta edad la cifraban en 81 años y que por eso no estaba en su entero juicio. Todo esto a pesar de que la propia Beatriz de Andino declara en numerosas ocasiones que ella se halla gustosa en su libertad, que la visitan las personas que quieren y que había revocado la donación sin engaño ni violencia de nadie y que sabía muy bien lo que hacía con conocimiento e inteligencia. Y más bien, gracias a este pleito, conocemos qué es lo que llevó a cambiar esta disposición. Y es que esta parte de la familia, que es desheredada por Beatriz de Andino, la trataba con tiranía, violencia, amenazas. De hecho, en un testimonio decía que cuando ella quería cambiar los papeles o salir, la amenazaban con que la habían de freír en aceite o echarla por un corredor. Por tanto, ella amenazaba con cambiar la disposición testamentaria y nuevamente decían y la llamaban vieja y loca. Nuevamente estos aspectos. Y es que vemos cómo se va a ir generando unos discursos cuando las mujeres poderosas en ámbitos de control, herederas del mayorazgo, que tienen actuaciones que se desvían de la norma para la época, actuaciones de poder, de control, de administración,
Se le acusa de esta locura, de falta de juicio y en muchas ocasiones relacionadas con esta vejez, esta locura demencial que tiene lugar en las últimas etapas de la vida. Por tanto, como vemos, los pleitos judiciales por los mayorazgos nos cuentan historias e historias de las familias. La María de Florencia, esta mujer loca o mujer fuerte más bien, esta Beatriz de Andino de la que os he hablado, ¿no?, a la que aludían como chocha y decrépita. Os podía hablar de numerosas más, como otro caso que me encontré en este archivo de Rosario Acosta, que se declaraba la mujer más infeliz del mundo por estar sometida y vivir en casa de sus familiares. Ella pedía a su hermano que pagase lo que le correspondía como inmediata sucesora a su mayorazgo. Y es más, emprende una estrategia judicial para arrebatarle el mayorazgo a su hermano, y gestionar desde ese momento ella ese patrimonio. Mujeres fuertes, no invisibles en un espacio de poder como eran los mayorazgos. Pero además de todos estos aspectos, de estas historias tan apasionantes en el mundo familiar, los pleitos de mayorazgo nos dan muchas más otras alegrías y nos permite conocer otras prácticas y recursos ya del mundo que afectan a lo social. Antes me he referido, y podríamos hablar tendidamente, sobre el fenómeno de la falsificación documental, esta creación de árboles genealógicos, esta invención de la memoria y la participación de unos personajes fundamentales durante toda la modernidad, que eran los linajudos, estos especialistas genealogistas que utilizaban sus saberes genealógicos para cohesionar a ciertos candidatos en las pruebas de limpieza de sangre, pero también participaban en estos pleitos de mayorazgo, fabricaban árboles genealógicos y creaban documentos para favorecer a uno u otros candidatos. Este hecho provocaba que los propios candidatos, los propios pleiteantes, tuviesen que investigar cada prueba. Análisis minuciosos del tipo de letra, del uso de las palabras, si correspondían o no con la época, e incluso de los agujeros que nosotros nos encontramos, los agujeros de las polillas que conforman el desgaste del tiempo en los documentos. Y os traigo un ejemplo. Decía que un documento era falso porque de las primeras 7 hojas se reconocía con alguna polilla en la parte superior y que las demás no tenían este defecto. ¿Esto qué es lo que indicaba? Pues que la información parecía haber andado suelta algún tiempo y la hoja de su vuelta estaba más usada que las demás, ¿no? Este agujero de las polillas no permite ver este estudio genealógico. Falsificación documental, creación de la memoria, pero también tramas de corruptelas entre administradores cuando estos poseedores están ausentes, sumamente interesantes, administradores de mayorazgo que van a coincidir en diferentes tiempos y que van a tener esta complicidad con otros apoderados de estos poseedores. Y tan solo un ejemplo de una carta, una misiva que me encontré en un expediente judicial que decía que había que engañar al poseedor, porque decía que este se pagaba con un maravedí falso más que de un informe verdadero y que este maldito Antonio de Saavedra, como escribía, esperaba que cayese en la trampa y decía el apoderado junto con el administrador, le decía, porque estrechándose los amigos se vuelven grandes los ratones. Y también otras estrategias que muestran estos subterfugios legales que van a permitir lidiar o salvar las dificultades en la venta de los bienes. Y os traigo un ejemplo. Isabel Tous de Monsalve, siendo poseedora del mayorazgo, ¿cómo no podía vender la madera para una construcción de navíos? Luego, posteriormente, nos encontramos en el expediente que casualmente ha tenido lugar un incendio que había quemado ciertos árboles y esto le había permitido, para no desaprovecharlo, pues coger toda esta madera y ganar un importante beneficio. Con lo cual, tan solo con esto acabo y tan solo esto es una pequeña muestra de estos apasionantes expedientes judiciales que tenemos aquí, de estas historias, ¿no?, que tantas alegrías nos da a los investigadores cuando los encontramos en las salas. Muchas gracias.
Bueno, es una maravilla cómo Isabel, con ese apasionamiento que la caracteriza, ha sacado de forma tan vívida, ha hecho revivir los papeles viejos que guardamos aquí, ¿verdad? Ha sacado las historias, las pasiones, esa vida de esas mujeres que hoy diríamos empoderadas, ¿no? Y bueno, sospecho que también habría algún hombre viejo que te tacharían de loco. No sé si te las has encontrado alguna vez, pero bueno, ahora pasaremos al turno de preguntas. No sé, bueno, no me atrevo a decir la primera, pero bueno, ¿qué pasó con la mujer de... ¿Cómo se llama? De Pedrosa, ¿no? Bueno, Pedro de Pedrosa, ya digo, tiene una biografía que daría para muchas novelas. Él se había casado primero con Ana Ruiz de Chávez, que fallece en 1644, y un año después él se vuelve a casar con doña Blanca de Casaus, que pertenecía a uno de los linajes más importantes de la Sevilla de aquel entonces, buscando precisamente el heredero para un mayorazgo que él había fundado. Él había fundado un mayorazgo en 1642, había puesto como heredero a un hijo natural suyo, que había conseguido legitimar, pero este hijo suyo, pues por problemas de salud, pues veía que no podía administrar los bienes que iba a heredar. Entonces él lo aparta de ese mayorazgo y se vuelve a casar buscando ese otro heredero. Pero claro, él en el momento en el que se casa tenía pues más de 70 años y se casa con esta Blanca de Casaus que tendría 16, 17 años. La diferencia abismal de edad pues se tradujo en que no casaban. Eran de dos tipos de carácter muy diferentes y entonces él tuvo esa otra vida paralela con esta Isabel de Iranzo, que comienza pues aproximadamente hacia 1648 su relación y parece ser que terminó en 1650, no se sabe la razón. El caso es que cuando él otorga testamento, en su testamento no la menciona para nada. No murió durante el contagio, eso sí que se sabe, pero no sabemos exactamente la razón por la que termina esta relación con Isabel de Iranzo. Tiene muchísimo más la historia, pero bueno, en resumidas cuentas, esa es lo que ocurrió con ella. Bueno, vemos que esto da para una novela. ¿Alguna pregunta más sobre...? Sí, claro. Hombre, claro. Una cosa que se me olvidó preguntar en clase y ahora con el pleito de María Díaz de Florencia me ha venido, es que los mayorazgos se dan a los herederos, pero ¿hay algún caso registrado en el que la familia o, por así decirlo, el precursor del mayorazgo no se lo quiera dar a los hijos y se lo quiera dar a algún, algún encargado de las tierras que esté no relacionado con la familia? Ahora, gracias. El mayorazgo va siempre para los herederos. Y si es el primogénito, mejor, ¿no? La primogenitura es un valor... hay muchos tratados en los que dice que todos los hijos que se tienen, los primogénitos son los más hermosos y más robustos, ¿no? Andrés de Tiraquelo decía esto, ¿no? Esto se valora. Y, de hecho, hay un caso también que me encontré en el archivo, en el protocolo notariales, que una familia quiere dejar a su hijo primogénito como heredero del mayorazgo, pese a que éste está enfermo, es incapaz. Pero ellos valoran la primogenitura y la trascendencia a su hijo varón. Entonces establecen que en tal caso se nombre un administrador de los bienes, pero esto es común, los administradores eran común. ¿Por qué? Porque los propios nobles podían no estar en el lugar en el que estaban los bienes, podían estar en la corte y se nombraban con muchísima asiduidad administradores que gestionaban estos bienes. Pero este caso es particular para el cuidado de los bienes de ese hijo que al principio era incapaz. Los administradores o tutores también se nombraban en el caso de que los herederos del mayorazgo fuesen menores de 25 años, comúnmente, para que les ayudase a gestionar estos bienes. Sí, ¿qué otra pregunta? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia. Yo también tengo el honor de ser alumno de Isabel, a pesar de mi edad. Y hay dos cosas que me han llamado la atención. Una, los porcones,
que nos lo has tratado en clase y lo has explicado muy bien, no hace falta que expliques nada porque está muy bien. Y otra cosa que me llama la atención son los linajudos. Eso sí lo explicaste en clase. Y me gustaría saber exactamente, estos personajes tan curiosos, ¿eran los que apoyaban los pleitos por la parte contraria, ¿no? Por el que reclamaba, entiendo? ¿O también lo utilizaban los que heredaban el mayorazgo para demostrar que nosotros no estábamos metidos en ese árbol genealógico? Sí, muchas gracias por la pregunta. Claro, ya me gustaría a mí poder hablar en las clases de todas estas investigaciones, pero tengo que limitarme, ¿no?, a este temario, al currículo que tenemos que ir dando todas estas cosas. De vez en cuando intento meteros algún texto, alguna documentación de archivo, porque creo que también es importante que se vayan familiarizando y que propongan hacer ya sus TFG o sus TFM aquí, en estas salas que la tenéis a disposición. Con respecto a los linajudos, son unos personajes que sus estudios se han centrado sobre todo en su papel con el fenómeno de los conversos. Es donde más está documentada su actividad. Enrique Soria Mesa, historiador de Córdoba, es especialista en el conocimiento de estos linajudos y sus usos. Pero también he podido documentar la actividad de estos especialistas genealogistas en los pleitos y aparecen en diferentes partes. Tampoco hay uno que demande a otro, sino que cuando hay un pleito, cuando hay un mayorazgo vacante, aparecen candidatos de todas las ramas familiares. Uno que estaba en las Indias aparece de repente, un hijo natural que tenía, yo es que era hijo natural de uno que ya se ha muerto, ¿no? Aparecen numerosos candidatos y ahí empiezan a tener que presentar las pruebas genealógicas y muchos de ellos recurrían a estos especialistas genealógicos para que les fabricase un conveniente árbol genealógico o una partida de bautismo. Aparece en favor de todos los pleiteantes. ¿Una pregunta? ¿Algún alumno más de Isabel? A la de una, a la de dos, a la de tres. Bueno, les doy las gracias a todos ustedes por asistir a este Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que vamos a cambiar el nombre por Archivo Histórico Polar, porque hace un frío tremendo. Y me ha alegrado mucho de teneros a vosotros, a Jesús y a Isabel, porque la verdad que ha sido muy amena las dos. Se ha pasado la tarde en un suspiro. Y espero en el futuro teneros a vosotros aquí dando otra charla y a vosotros los alumnos, a ver si cuando os veo por aquí, pues trabajando los documentos que ya veis el partido que se les saca. Muchas gracias.